En esta segunda videoclase vamos a abocarnos al aparato reproductor masculino, que va a estar formado por los testículos, el epidídimo, conductos deferentes, conductos eyaculadores, uretra, pene y las glándulas sexuales accesorias. En esta imagen de corte sagital, lo que vamos a hacer es describir desde adelante hacia atrás cómo están ubicados los distintos órganos en relación a los órganos, sobre todo del aparato urinario. Vamos a tener el pene, por detrás encontramos el testículo, ¿sí? Luego viene la sínfisis del pubis. En el aparato reproductor femenino, si recuerdan, comenzábamos la descripción con la sínfisis del pubis. Vamos a seguir con la vejiga, luego con el ano, ¿sí? Vamos a seguir, o mejor dicho, comenzar a describir al testículo, que son las glándulas ovales, pares ubicadas en el escroto, ¿sí? Miden 5 centímetros de largo por 2,5 de diámetro y van a pesar 10 a 5 gramos aproximadamente. Van a poseer dos polos, uno superior y otro inferior. El escroto es una estructura de sostén de los testículos que va a estar compuesto por piel laxa, ¿sí? Y tiene una línea divisoria de tejido conectivo que se denomina rafe, y a simple vista se ve como una única bolsa separada solamente por el rafe. Dentro vamos a tener un tabique escrotal que va a separar a los dos testículos, y si hacemos un zoom vamos a encontrar el músculo crimáster, que es músculo esquelético, y el músculo dartos, que se encuentra por encima de la piel del escroto, que tienen una función que es muy importante a la hora de la reproducción. Tenemos que tener en cuenta que para que los espermatozoides se formen de manera adecuada necesitan que el testículo esté a 2 o 3 grados menor a la temperatura corporal normal, es decir, 34 o 35 grados como mucho. Esto se logra fácilmente porque los testículos están alejados de la pelvis del hombre. Entonces, al alejarse lo suficiente, no va a haber 37 grados en esta zona y van a tener la temperatura ideal. Pero cuando se encuentra días con mucho frío, estos músculos entran en acción y se contraen para poder acercar los testículos, ¿sí?, hacia el cuerpo, y de esta manera aumentar su temperatura corporal. Si hacemos un corte sagital, vamos a ver que los testículos van a estar recubiertos por una túnica vaginal, ¿sí?, una túnica vaginal doble que va a recubrir completamente al testículo, y una túnica albuginea que lo que hace es enviar prolongaciones hacia el centro para poder formar los lobulillos testiculares, que serían estos de acá, donde van a estar los túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos son los que van a contener a los espermatozoides, que van a desembocar en la rete testis para luego ir a la cabeza del epidídimo y continuar su trayecto cuando se produce la eyaculación, ¿no? Acá tenemos otra imagen donde se aprecia mejor la cabeza del epidídimo, los conductillos deferentes, y acá tenemos toda la red de túbulos seminíferos y los tabiques que van separando cada uno de ellos. En esta imagen histológica vemos algunos de los tabiques, ¿sí?, y la túnica vaginal, y por fuera la túnica albuginea. Ahora bien, en este corte histológico vamos a ver los distintos túbulos seminíferos, la túnica albuginea, vasos sanguíneos y los septos o tabiques que se envían hacia el interior. Estos túbulos seminíferos tienen una disposición muy tortuosa
y tienen una gran cantidad de espermatozoides dentro suyos que están produciendo la espermatogénesis en distintos estadios para ser liberados cuando haga falta. En esta imagen vemos un túbulo seminífero, ¿sí? En este plano transversal vamos a ver un túbulo seminífero donde vemos los distintos estadios de los espermatocitos. Vamos a tener una membrana basal que recubre, ¿sí?, una célula de Sertoli y una célula de Leydig, que vamos a hablar más adelante. En este esquema podemos ver, acá vamos a tener la membrana basal, vasos sanguíneos, la célula de Leydig. Para poder encontrarla histológicamente en un preparado, tenemos que saber que se encuentra por fuera de un túbulo seminífero, que sería esto. Esto sería la luz del túbulo seminífero. Tenemos capilar sanguíneo. Estas células de Leydig son las encargadas de secretar hormonas, testosterona y andrógenos, y van a estar siempre en los intersticios, como los dije anteriormente. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando se empieza a formar el espermatozoide, en este estadio de espermatogonia, ¿sí?, que va a tener 46 cromosomas, es decir, 2N, el espermatocito primario también va a tener 46 cromosomas, y acá noten que este espermatocito secundario ya tiene 23 cromosomas, porque claramente luego va a necesitar unirse con el ovocito de la mujer para poder que se produzca la fecundación. Entonces, nuestro sistema inmune, que va a estar representado en esta zona, cerca de los capilares sanguíneos, si se llegan a topar con un espermatocito secundario, automáticamente lo reconocerían como extraño al cuerpo humano por una conformación cromosómica distinta a la que están acostumbrados a censar, y se produciría la respuesta del sistema inmune. Es por eso que se produce la barrera hematotesticular, que está formado básicamente por células de Sertoli, que, para ser honesto, es bastante difícil diferenciar en un corte histológico una célula de Sertoli de los espermatocitos o espermatogonias. Esta célula de Sertoli está unida fuertemente, entre otras, en condición es cilíndrica, pero emite prolongaciones para formar esta barrera. Entonces la barrera hematotesticular está formada por células de Sertoli que divide o separa a los espermatocitos que tienen 23 cromosomas, y también van a ayudar a esto la espermatogonia, el espermatocito primario, que tiene 46 cromosomas y no van a ser reconocidos por el sistema inmune. De esta manera se produce la defensa de nuestro propio sistema inmune de los espermatocitos. Acá vemos cómo se empiezan a formar a partir de las espermatogonias, ¿sí? Algunas, o mejor dicho, son células madres que están produciendo constantemente espermatocitos primarios, y esto es otra diferencia con los ovocitos del sexo femenino, que había un pool inicial y a partir de ahí se van gastando, por decirlo de alguna manera. En el hombre, la espermatogonia está produciendo espermatocitos primarios constantemente, aumentando la cantidad. Este espermatocito primario se va a provocar la replicación del ADN y va a formar los espermatocitos secundarios, que, como ya dijimos, va a tener 23 cromosomas. Luego se forman las espermátides y, por último, los espermatozoides, que van a quedar en la luz o cercanos a la luz para cuando se los necesite. Acá tenemos en esta imagen al espermatozoide, ¿sí?, que va a tener una cabeza y una cola que son la estructura del espermatozoide. Va a tener un acrosoma, van a medir en total 60 micros de largo, esta cabeza con núcleo y un flagelo móvil. Esta cabeza va a ser oval, con el extremo angosto orientado hacia adelante, y mide 5 micras de largo por 3 de alto.
el núcleo es muy electrodenso y en esta zona inicial de la cabeza contiene una enzima que es que tiene acrosina, que es la encargada de degradar la zona pelúcida del ovocito en caso de que se cruce. La cola va a medir unas 55 micras y va a tener 4 secciones. Hay que destacar que el tejido intersticial se van a encontrar estas células de Leydig que representan la parte endocrina del testículo, secretando sobre todo testosterona, y se encuentran en pequeños grupos muy irrigados por capilares, son grandes, poligonales, con núcleo de ubicación excéntrica, acidófilo y vacuolas claras de lípidos. El epidídimo, ¿sí?, es un órgano con forma de coma de unos 4 centímetros de largo y yace sobre el borde posterior de cada testículo. Básicamente es un conducto epididimario muy desarrollado, mediría 6 metros si se encontrara totalmente desarrollado y tiene la función de conducir los espermatozoides y también de almacenarlos. Van a permanecer viables varios meses en ese lugar y se puede reabsorber los espermatozoides que estén degenerados y también impulsa a los espermatozoides al conducto deferente en la excitación gracias al músculo liso que presenta. El epitelio que va a tener el epidídimo es un epitelio claramente pseudoestratificado, cilíndrico, uniforme, muy alto, compuesto por células principales y células basales. Las células principales van a ser células cilíndricas con estereocilios, que acá los podemos ver, ¿sí?, con gran capacidad absortiva, ya que el 90% del líquido se reabsorbe en esta porción. Estas células además secretan activamente glucoproteínas y glicerofosforilcolina, que son necesarios para la movilidad del espermatozoide. Las células basales, en cambio, van a ser pequeñas, redondas, y son células madres precursoras de estas principales de acá, para prevenir o recambiar las células ante el desgaste. Durante la espera en el epidídimo, los espermatozoides adquieren movilidad independiente y la capacidad de unirse a la zona pelúcida. Esto se da gracias a la secreción, como dijimos, de estas células principales. El conducto deferente, que es este órgano que se encuentra por aquí, va a tener un camino que es mucho menos tortuoso que el epidídimo y va a aumentar su diámetro, donde se va a llamar conducto deferente. Va a medir aproximadamente 45 centímetros en todo su trayecto y va a ascender por el borde posterior, ¿sí?, pasa por encima de la sínfisis del pubis, gira por el uréter, este sería el uréter, gira por el uréter y va a terminar en el conducto eyaculador. Sobre el final del conducto deferente vamos a encontrar la ampolla del conducto deferente que se va a unir al conducto eyaculador. Acá tenemos otra imagen que claramente está invertida, porque esta es la vesícula seminal, acá la vemos del otro lado. La ampolla del conducto deferente aquí no se ve. ¿Cuál va a ser la función del conducto deferente? Transporte de espermatozoides gracias a movimientos peristálticos de su muscular, también almacenamiento y reabsorción de espermatozoides degenerados. Muy bien, ahora vamos a pasar al conducto eyaculador, antes contando que el conducto deferente tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con microvellosidades, similar o igual al del epidídimo. Los conductos eyaculadores, ¿sí?, que sería esta porción de aquí,
Mide 2 centímetros de largo y está formado por la unión de la vesícula seminal y la ampolla del conducto deferente. Se forma en la porción superior de la próstata y terminan en la uretra, donde eyectan secreciones de la vesícula seminal y espermatozoides. También va a tener epitelio pseudoestratificado y puede haber algo de epitelio cilíndrico en esta zona final del conducto eyaculador. La uretra es el conducto terminal tanto para el aparato reproductor como para el aparato urinario, es decir, que es compartido por estos dos sistemas. En el hombre, ¿no? Mide aproximadamente 20 centímetros y pasa a través de la próstata, los músculos profundos del perine y el pene. Por este motivo se va a dividir en 3 porciones: una uretra prostática, una uretra membranosa y una uretra esponjosa. El epitelio de la uretra, que solamente es función de conducción, va a ser cilíndrico pseudoestratificado en sus inicios, y sobre el final, es decir, en la uretra esponjosa, podríamos encontrar epitelio escamoso estratificado, ¿sí? Ya cerca del orificio externo. El pene. El pene se encuentra ubicado debajo de la sínfisis del pubis y por encima del escroto, y es el encargado de la copulación gracias a su capacidad de erección. Va a tener forma cilíndrica, mide aproximadamente 10 a 12 centímetros y va a aumentar su tamaño en estado de erección. Va a presentar una región proximal denominada raíz y una porción distal. El cuerpo del pene va a tener una cara superior y otra inferior, y se continúa con el glande que corresponde al extremo agrandado del cuerpo esponjoso del pene. El glande presenta un borde posterior, la corona del glande, y por detrás encontramos el cuello del glande. En la cara inferior encontramos el septo del glande, que es un tabique. Desde afuera hacia adentro vamos a encontrar piel fina, móvil, ¿sí? Que se ve acá. Vamos a encontrar piel fina móvil que se continúa a nivel del cuello del glande con mucosa. Por dentro de la piel va a estar el dartos, que es una continuación del dartos de los testículos. En esta imagen podemos ver las formaciones eréctiles, donde tenemos dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Estas son las formaciones eréctiles, y la erección se da mediante, mejor dicho, una vez que se produce el estímulo sexual de algún tipo, el sistema nervioso autónomo envía señales para que se produzca la relajación de los vasos mediante la liberación de óxido nítrico, y esto provoca la mayor llegada de sangre a estos cuerpos cavernosos, que van a aumentar su tamaño. Para terminar, hablando de glándulas sexuales accesorias, vamos a comenzar a hablar de la próstata, que es una glándula túbulo-alveolar impar del tamaño similar al de una pelota de golf, 4 por 3 por 2 centímetros. Va a estar ubicada por debajo de la vejiga urinaria, ¿sí? Y rodea a la uretra prostática, que va a presentar una base de contacto con la vejiga, que se ve acá, y un vértice que va a ser distal a la misma. Va a estar formada por un lóbulo derecho, que no se ve en esta imagen, y un lóbulo izquierdo, separados por tejido conectivo y muscular. ¿Qué secreta la próstata? Un líquido viscoso de pH 6,5, que va a tener ácido cítrico, que es necesario para los espermatozoides, pepsimógeno, lisocima, amilasa, que son enzimas digestivas, que lo que van a hacer va a descomponer las proteínas de coagulación de las vesículas seminales. Va a tener fosfatasa ácida, seminoplasmina, que es un antibiótico natural, y antígeno prostático específico, que es una enzima protolítica que mantiene el fluido en el semen. Se denomina PSA. Este PSA aumenta en los cánceres de próstata, aumenta exponencialmente,
y es un pedido casi de rutina en nuestro trabajo como bioquímico. Esta secreción prostática va a ingresar a la uretra por los conductos prostáticos y constituyen el 25% del volumen total del semen. Van a contribuir a la motilidad, viabilidad de los espermatozoides. ¿Qué epitelio tenemos en estas glándulas? Bien estratificado, con células basales aplanadas y luminales cúbicas. Las vesículas seminales son un par de estructuras, ¿sí? Acá tenemos una y dos, que forman una bolsa de unos 5 centímetros de largo, ubicadas en sentido posterior a la vejiga y anterior al recto. Acá podemos ver la vejiga, esta es una vista posterior, es decir, que están posterior a la vejiga. Secretan un líquido alcalino que ayuda a neutralizar la acidez de la uretra masculina y la acidez de la vagina para generar mayor viabilidad a los espermatozoides. Además contiene fructosa, que es necesaria para los espermatozoides, prostaglandinas, que contribuyen a la motilidad de los espermatozoides, y proteínas de la coagulación. Constituye un 60% del volumen total del semen y son importantes porque estas vesículas seminales van a secretar flavinas, que son las que se detectan en los análisis forenses en una escena de algún crimen, ¿sí? Porque tienen fluorescencia, son pigmentos que tienen una intensa fluorescencia a la luz ultravioleta. Va a presentar una mucosa con muchos pliegues y un epitelio muy variable, pero en su mayoría vamos a ver que es pseudoestratificado cilíndrico, como la mayoría del epitelio de los conductos, digamos, que transportan a los espermatozoides. Para terminar, vamos a hablar de las glándulas bulbouretrales, ¿sí? Que son un par de glándulas del tamaño de un guisante, localizadas debajo de la próstata, fíjense, que son muy pequeñas, a cada lado de la uretra membranosa. Entre los músculos del periné y sus conductos se abren a la uretra esponjosa. Secretan líquido alcalino, ¿sí? Con la misma función de neutralizar al líquido de la uretra y el pH vaginal, y además van a secretar moco que lubrica el extremo del pene y las paredes para disminuir el número de espermatozoides dañados durante la eyaculación. Va a presentar un epitelio cilíndrico, ¿sí? Bueno, esto es todo. Le agradezco la atención. Saludos.